Pero escuchemos una vez más lo que está pasando ahora en Venezuela, por ejemplo, con Nicolás Maduro. La diabla y por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2024, en el Centro Penitenciario Región Capital Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad. Bueno, dos cosas, ¿no? Obligarlos a gritar una consigna a favor de Chávez, porque son los detenidos por manifestar, claramente no están de acuerdo con esa consigna que se los obliga a repetir, y la criminalización de la protesta, hablando de detenciones en prisiones de máxima seguridad, ¿no? Los dos elementos que aporta este video. Sí, y el reconocimiento explícito, ¿no? Que hasta ahora quizá no era moneda corriente en las dictaduras que conocemos o que conocimos, el reconocimiento explícito a las torturas, a las detenciones ilegales. Vamos a comenzar por Leandro Querido, que es fundador de Transparencia Electoral de Venezuela, que está aquí con nosotras. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido, muy amable. No, gracias por la invitación. Transparencia Electoral de América Latina. De América Latina. Que estuvimos trabajando justamente ahora con el comando de la oposición en Venezuela. Bueno, ¿qué le dice esto que estamos viendo, el tape que acabamos de compartir, este reconocimiento explícito, ¿no? de las detenciones ilegales, de las torturas? Bueno, una situación realmente muy grave, ustedes las describían, estamos hablando de una situación en donde no hay Estado de Derecho, ¿no? Punto uno, hay que aclararlo, y por lo tanto, al no haber Estado de Derecho, ya todo lo demás cae por decantación, ¿no? Digo, la autoridad electoral es un apéndice del Ejecutivo, hay un contexto muy restrictivo, de mucha represión, de mucha violencia. Yo he estado, por ejemplo, en procesos electorales en Venezuela como observador en 2012, 2013, y realmente ya esa situación era dramática, porque uno recuerda los colectivos, este personal en motocicleta, amedrentando electores en los centros de votación, pero ahora el cuadro represivo es mucho más grave, es mucho más condicionante, y bueno, y todo esto en un escenario en donde se ha hecho el fraude electoral más grotesco de la historia electoral contemporánea de América Latina, es decir... Y probablemente del mundo. Y probablemente del mundo. A mí ahí se me escapa porque nosotros Rusia, trabajamos América. Claro, pero, por ejemplo, en el 2019, cuando Evo Morales hace ese fraude, interviene la OEA, hace una auditoría, la auditoría dice que no puede validar los resultados, y ahí se cae todo. Pero ahí pero hubo ¿sabe qué? No tenía la fuerza militar, por eso me parece que está bien poner el foco que esta es una dictadura militar, porque precisamente con Evo Morales la situación fue muy distinta. Pero claro, creo que uno de los componentes era ese. Claro, lo que pasa es que en Venezuela justamente había una autoridad electoral, había, por ejemplo, no sé, todo un sistema, una logística electoral que pudo después demostrarse que Bolivia, había... dice usted. Claro, sí, pero que se demostró el fraude con, todo lo que... me acuerdo que la proyección de los datos, la carga de datos, hubo un problema muy grave allí, sí, y pudo detectarse. Que se interrumpió, hubo muchas horas el flujo de carga. carga. Pero acá no, acá hubo un papel. Esto digo, sí, para entender lo grotesco, lo burdo de todo esto, la máxima autoridad, Amoroso, presentando en la madrugada un papel escrito a mano con los resultados. Que ni matemáticamente... No, era posible porque en los decimales había una sucesión de 9, es un 9 periódico que era, digamos, imposible desde el punto de vista fáctico. Exacto, bueno, y aparte nosotros monitoreamos todo aquí, la etapa preelectoral, la jornada de votación y la etapa postelectoral. En la etapa preelectoral se produjeron muchas arbitrariedades, lo hemos denunciado, una exclusión de más de 6 millones de electores de venezolanos que estaban en el exterior, es decir... Sobre los 8 que hay en el exterior... Pero claro, una locura, votó el 0,3 del registro electoral, digo, eso ya es una exclusión del 25% del registro electoral, es decir... Presumiendo que la mayoría, puede haber venezolanos en el exterior que no estén en condiciones de votar, que sean menores, pero bueno, presumiendo que la mayoría de ellos votaría por un cambio.
Exacto. porque la mayoría están fuera de Venezuela precisamente por la dictadura. Pero eso quedó reflejado en las actas que presentó la oposición. Ganaron con más del 90% en el exterior. Con los pocos que votaron, el 90% votó por Edmundo González. Es decir, y acá quiero hacer algo con respecto a un comentario con respecto a las actas, ¿no? Digo, porque hay algunos actores en América Latina, presidentes, que están pidiendo de modo insistente las actas y que después vaya todo por vía judicial. No sé qué vía judicial, digo, puede haber ahora en Venezuela, porque a Solórzano, que es, por ejemplo, la apoderada del comando allí, no les reciben las denuncias. Entonces, tenemos que entender que está agotada la vía judicial. Que no hay república, la justicia es chavista, el Tribunal Superior Electoral es chavista, la Asamblea chavista, todo es chavista. Y se preguntan todos, ¿dónde están las actas? Las actas están, las tiene la oposición, están incluso al alcance público, cualquiera de nosotros puede acceder. Y uno se pregunta, porque uno le exige al CNE, al Consejo Nacional Electoral, ¿dónde están las actas? Pero acá también participó un partido político. ¿Por qué el PSUV, el partido de Maduro, nadie dice esto y me parece que es importante? ¿Por qué el partido de Maduro no presenta las actas? Supongamos que el CNE no las quiere presentar, ok, pero las tiene el partido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque entonces acá hay, claro, digo, nadie explica por qué el partido oficialista no muestra un acta. Ahora, uno tiende a pensar que el fraude no es algo que se le escape a la dictadura de Maduro o algo raro, ¿no? Como mecanismo. Ahora, ¿por qué no pueden hacer actas fraguadas? Supongo yo que debe ser tan abrumadora la cantidad de votos en favor de la oposición que no encontraron ni siquiera la manera de hacer alguna trapisonda. Me pregunto por qué. Porque en este contexto tan restrictivo, que se incorporó tecnología y unas máquinas de votación, cuando transmiten esas máquinas, automáticamente emite unas copias para los partidos políticos y para el CNE. El comando de María Corina y de Edmundo González tiene esa documentación, la hizo pública. Entonces no es fácil copiar algo que uno tiene el original, ¿no? Digo, por lo tanto... A pesar de que han invalidado la acción de un montón de fiscales opositores y sin embargo los fiscales oficialistas pudieron trabajar, digamos, cómodamente. Si les dieran bien los resultados los estarían mostrando. Si les parece, vamos a sumar a Lisette Luque, que es una ciudadana venezolana que está en la Argentina. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Lisette. No, muchísimas gracias por la invitación y gracias por seguir hablando del tema, porque la verdad es que la situación en Venezuela en los últimos días, como venimos viendo, se pone más difícil y con una escalada de violencia, de represión, de persecución, que la verdad nos tienen angustia, y esa angustia que tenemos los venezolanos también tiene que ser la angustia de la comunidad internacional, porque hoy lo que estamos viendo es una dictadura que quedó desnuda, que persigue, que secuestra, y que incluso el video que ustedes tienen ahí en un cuadrito de la pantalla que mostrábamos, empiezan a crear, estamos hablando que están creando nuevos campos de concentración, gente, están creando nuevos, y perdón, con todo, o sea, la verdad, esto es deplorable que estemos viendo esto a través de las redes sociales. Estos no son políticos, no son dirigentes políticos, son ciudadanos de a pie que fueron secuestrados, sacados de sus lugares de trabajo, sacados de sus casas, que sus familias no han recibido ni siquiera una respuesta en el lugar en donde fueron llevados. Y además, se les prohíbe el derecho a un abogado privado o un abogado de una ONG, es decir... Sí, porque están secuestrados más que detenidos. Lisette, si querés compartimos otro fragmento precisamente en donde Maduro reconoce la construcción de nuevos centros de detención, justamente para que todo aquel disidente político o todo aquel ciudadano opositor a la dictadura sea detenido allí. Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos, porque ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Y el entrenamiento era la forma de hacer el ataque, se le da una orden, usted ataca ese módulo policial. Quemaron más de 300 módulos policiales en el país. ¿Por qué? Lo primero que llegaban era quemar el módulo policial. El módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía, protección. Entonces ellos se tomaban un video, porque ahora es el golpe cibernético. Este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad. Porque ellos creían, estaban borrachos, drogados, por la mentira que tenían en la cabeza.
se transmitieron todo. Y la gente, los transeúntes los grabaron. Y con los videos no los pelamos, los estamos agarrando uno detrás del otro. Y no va a haber perdón de esta vez. Bueno, los estamos agarrando uno detrás del otro, Lisette, y no va a haber perdón. No solamente esto que lo están agarrando uno detrás de otro en la calle, sino que los están yendo a buscar a sus casas a través de una operación que se llama Operación Tum Tum. Los están yendo a buscar y sacar de sus casas y de los lugares de trabajo. La verdad es que estos últimos días lo que hemos visto es que hay un régimen dictatorial, una dictadura militar, porque hoy las Fuerzas Armadas responden a este Estado y que ha tenido como política la persecución a la disidencia política y que lamentablemente el domingo, que tuvieron una oportunidad de demostrarse democráticos como se han vendido ante el mundo, pues no lo hicieron. El domingo quedó demostrado que la mayor parte de Venezuela quiere cambio, que elegimos a Edmundo González, el nuevo presidente que tiene Venezuela. Y tal como decía Leandro hace unos minutos, el sistema electoral, y como acá en Argentina y en cualquier otra parte del mundo, los partidos políticos que se postulan tienen a sus testigos o a sus fiscales, es parte de la herradura, perdón, de las mesas electorales. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? A ver, si ellos ganaron, porque así como los testigos nuestros que tenemos fotos y con orgullo podemos validar cualquier acta, no están ellos diciendo que ganaron. ¿No les parece muy extraño? ¿Por qué no está la gente del PSV, que han sido además comparten tanta información permanentemente? ¿Por qué no están compartiendo esto? ¿Por qué no están yendo a defenderlos? ¿Por qué se están quedando solo en las calles? Eso también es una demostración ante el mundo. Yo solamente, además, quiero aprovechar este espacio para alertar que en Venezuela hoy la intimidación empieza a ser tal que los grupos de WhatsApp les están llegando mensajes en los que si hay administradores o hay contenido político, empieza la intimidación. Sí, las amenazas. Nos llega información de ciudadanos que ni siquiera están politizados, pero aunque lo estuvieran, bueno, por poner en el estado de WhatsApp algún mensaje, digamos, pro democracia, bueno, han sido llamados, ha habido llamadas amenazantes. Hay gente que está durmiendo con las casas con las puertas cerradas y trabadas con objetos, con muebles desde adentro por miedo a que entren en las casas y se los lleven. Y también circulan algunas listas negras de ciudadanos y de periodistas. Lamentándolo mucho, lo que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela no lo habíamos visto nunca. El régimen se sabe perdido, derrotado, perdieron la calle, perdieron con los votos y el mundo nos volvió a ver. Y esta es su respuesta. Lo dijeron antes de que ocurriera, que iba a haber un baño de sangre y Maduro lo cumplió. Hay un baño de sangre, hay detenidos, hay investigaciones ya por crímenes de lesa humanidad. Ayer desde Argentina se introdujo una denuncia, también la OEA. La verdad es que nosotros en estos momentos les pedimos que no nos dejen solos, que no dejen solo al país, porque además el resultado de esto va a ser trágico, pero además una nueva ola migratoria que ya ha sido histórica en los últimos años. O sea, recordemos que hay más de 8 millones de venezolanos en el mundo y que según distintos informes de organizaciones que trabajan con la diáspora venezolana, estiman que ante este resultado electoral pudieran estar saliendo 4 o 5 millones más. Lo que estamos viviendo, la verdad, exige y demanda la veeduría social de todos. No importa si eres venezolano, si eres argentino, si eres boliviano, si eres peruano. Porque hoy lo que estamos viviendo son crímenes de lesa humanidad, que parece mentira que los estemos viviendo en el 2024 y que además ellos mismos lo estén televisando y lo estén comunicando. Comunicando con jactancia. Jactancia. Si les parece, que quiero compartir un testimonio que es muy impactante, porque detrás de todo esto hay historias, hay seres humanos, hay familias desgarradas, hay familias que han quedado separadas durante muchísimos años en distintos países. Escuchemos el testimonio de esta abuela que realmente vale la pena. Voy a cumplir 91 años, hijo, pero aquí estoy por Venezuela.
Aquí estoy por ustedes los jóvenes. Aquí estoy por mi patria, por mi país, por los que se van a levantar. Me queda muy poco tiempo para seguir luchando, pero tengo fuerza para seguirlo haciendo. Feliz estoy de estar aquí con mi bastón, caminando al lado de ustedes, mi amor. Gracias, señora, gracias por su bendición y por apoyarnos. Que Dios siempre me la bendiga. Los bendiga, Dios bendiga Venezuela, mi amor. Amén, amén, amén. Vamos a salir de esto. Gracias. Ay, parte el alma ver esto, Lisette. Esto nos parte el alma, pero además les quiero decir, esta señora de 91 años no tiene acceso a una pensión, seguramente recibe un bono del gobierno de $3. Esta señora de 91 años se ha quedado sin luz, se ha quedado sin agua, sin medicamentos, sin comida. Ha sido expuesta seguramente a despedir a sus familiares, a sus nietos. Por eso la vemos ahí luchando. Y esta señora además está respaldada por los más de 7 millones de venezolanos que el domingo votamos por Edmundo y que seguro hubiésemos sido más, porque se estima que 5 millones de migrantes que se les bloqueó el derecho político a elegir hubiesen podido sumar a esa elección. Y hay otra cosa que la verdad, en este horror donde todo es indescriptible, hoy se suma el dato de los adolescentes y los niños que están en condiciones de detención, de estas detenciones absolutamente informales, no ajustadas a derecho. ¿Qué pasa, me pregunto, con las organizaciones que protegen los derechos del niño? Hay muchos menores de edad que están en esta situación, Lisette. Es que nadie te protege en Venezuela porque entendamos que es un régimen que secuestró todos los poderes y todas las instituciones. Todo responde a Maduro, todo responde a sus beneficios. Entonces, ahora, lamentándolo mucho, lo único que nos queda es la veeduría social de la comunidad internacional, lo único que nos queda es los venezolanos que estamos afuera y podemos seguir alzando la voz, incluso con miedo por nuestros familiares que siguen en Venezuela, pero que creemos que hay que seguir denunciando lo que ocurre para que pronto podamos ver materializado la voluntad popular que el domingo de manera avasallante se manifestó. Entonces, hoy, fíjense, nada más, no solamente hay detenidos estas personas que vemos ahí, sino que también hay detenidos menores de edad, sí, mujeres, personas mayores. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuántas cárceles van a tener que abrir? ¿Cuántos centros de concentración van a tener que hacer? Bueno, Lisette, vos viste que muchos dicen que, bueno, hay 3 elementos posibles para pensar una salida de Maduro. Una es un quiebre de las Fuerzas Armadas, otra es, bueno, algún tipo de intervención de la comunidad internacional para otorgarle cierto tipo de impunidad, y la otra es la resistencia ciudadana. A mí me impactó mucho este video de María Corina Machado porque ella convoca a una movilización el sábado, pero dice, nos tenemos que cuidar mucho, estamos todos en peligro. Ella sabe también que pedirle a los venezolanos que sigan en las calles es también pedirles que arriesguen su vida. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Ahora, Leandro, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Porque yo veía la proclamación que hizo Anthony Blinken reconociendo al presidente electo venezolano, a Edmundo, lo mismo que
la Cancillería argentina. Pero bueno, lo hemos visto ya con Guaidó en el pasado, sé que no es la misma situación hoy, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que no puede pasar es lo mismo que pasó con los llamados observadores electorales, ¿no? Es decir, Nicolás Maduro seleccionó un grupo de amigos para ir a aplaudir, entre ellos muchos argentinos, hay que decirlo. Sí, muchos militantes del kirchnerismo. Y yo creo, Cámpora, pero creo que esos argentinos... Baradel. Claro, pero esos argentinos deberían responder, ¿no? Digo, deberían decir qué han visto, qué lectura han hecho del proceso, porque fueron como observadores. Supuestamente Maduro los presenta como observadores. En definitiva, la única misión que estaba presente, la del Centro Carter, debió huir del país prácticamente. Estuvo 3 días sin emitir un mensaje en redes sociales, estando en terreno. Y después emitió un mensaje muy crítico, que el Centro Carter habitualmente, bueno, era más cercano, más proclive a tener una mirada más indulgente con el régimen. Exacto, exacto. Por lo tanto, no puede pasar eso con la verificación internacional a la carta que está pidiendo Maduro. Porque lo que quiere Maduro ahora es presentar algunas actas, por lo menos ese es el rumor, y pedir validación internacional con un grupo de amigos, ya no de observadores, sino de organizaciones que hagan la verificación técnica de esas actas. Y eso no puede ocurrir. Por eso a mí me parece ambiguo el discurso de Colombia, de México, de Brasil, insistiendo con la presentación. Es como una trampa, ¿no? Hay como una trampa. Medio funcional a Maduro seguir exigiendo las actas. Yo también creo que lo que esos países debieran hacer es exigirle a Maduro que rija el Estado de Derecho, que no haya detenciones arbitrarias en las calles, que no haya personas que están en centros clandestinos de detención siendo torturadas por ser disidentes al régimen. Entonces, me parece que el foco tendría que estar puesto ahí. Ahora, cuando el foco está puesto en muestran las actas, ¿qué pasa si mañana muestran actas? Fraguadas, no importa, pero digo, entonces van a decir, ya está todo bien. Mirá, recuerdo un caso que estuve presente en las elecciones de El Salvador antes de Bukele, una elección muy pareja entre los dos principales partidos. Hubo un problema con el sistema, hubo alguna confusión. Vino la máxima autoridad, conferencia de prensa con unas cajas de papel y puso sobre la mesa todas las actas del proceso electoral. Acá las actas las tiene la oposición, que ya las mostró, las tiene el partido de gobierno, que no las muestra, y la tiene la autoridad que no las muestra. Por lo tanto, el discurso de el hackeo de Macedonia del Norte a la página web es ridículo. Porque era Macedonia del Norte y después terminó siendo más, no sé si en complicidad con Macedonia del Norte o qué, pero es una cosa que rayana la caricatura. Sí, pero ¿dónde están las actas físicas? Ofende la inteligencia humana, totalmente. Sí, bueno, hablando de la comunidad internacional, Maxi, contanos un poquito cómo está dividido hoy el mundo en relación a los apoyos o los cuestionamientos a la elección en Venezuela. Bueno, el que pasó rápidamente la página en tal sentido es Estados Unidos, Anthony Blinken, primero la Cancillería estadounidense y luego justamente su máxima figura, con comunicado, pero a través de redes sociales. Viste que hoy la comunicación también es personal, es a veces el apoyo de los mismos mandatarios. Reconocían justamente a Edmundo como el ganador por esto mismo, ¿no? Por el tiempo que había pasado, la deficiencia del gobierno venezolano para mostrar las actas. Ahí lo tenemos. Electoral data overwhelming, demonstrate the will of the Venezuelan people, Democratic Opposition, el candidato Edmundo González, la voluntad del pueblo venezolano. Ganó la elección del domingo. Perdón, me sacaban los datos electorales mostraron abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González, obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar. Minutos más tarde lo hacía la canciller argentina y la Cancillería argentina, Diana Mondino, manifestando lo mismo, la posición que había marcado también el gobierno argentino en la reunión que había tenido en la OEA. Las actas están y han sido publicadas justamente por la oposición, decía en aquel caso Mondino. Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en resultados con bzla.com. Ahí podés entrar y ves distrito por distrito y podés ver incluso las mesas. Están escaneados y se ven justamente los resultados. Todos podemos confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González, y lo hacía también hace cuestión de una hora y algo el gobierno de Uruguay. Ya lo había hecho de alguna con una posición muy clara. La calle entrevista informal en la calle, exactamente, ¿no? Tiene una postura muy dura. Muy firme. Ahora, volviendo, Leandro, al tema de ¿qué hacemos con esto? Con esto que es el apoyo de la comunidad internacional al candidato elegido por el pueblo, que es Gutiérrez Urrutia.
¿Cómo se materializa esto en la posibilidad de la caída del régimen? Lo escuchaba Diego Aguilar decir, la única opción es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pueda determinar una invasión, y olvídenlo porque están China y Rusia allí. Entonces uno dice que es declamativo y nada más. Bueno, la comunidad internacional tiene la Carta Interamericana Democrática, que es la que conforma de algún modo la OEA, y bueno, tenemos esas herramientas que son muy débiles, ¿no? Es decir, tenemos pocos elementos concretos para poder torcer un rumbo, un desvío institucional como este. Ahora, lo que plantea Lula, por ejemplo, de la vía judicial, en realidad está agotada porque la principal responsable del comando de María Corina ha presentado denuncias ante la justicia y no se las reciben en mesa de entrada. Claro. Entonces, eso está agotado. Claro. Ahí habrá que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con alguna presentación en lo que respecta al hemisferio. Sí, igualmente, ¿no? Me parece que hay que replantear, Leandro, todos estos organismos multilaterales porque está visto que no sirven para conseguir resultados concretos ante estas situaciones. Claro. ¿Nos das un segundito? Sí, porque bueno, otro de los temas de conversación me parece que sin duda es que pasamos de tener hace 2 días una mínima de 5 grados a, estoy mirando el monitor en este momento, 29.